Quiero dar la bienvenida a mi prima, no sé si decirle mi prima, la hermana de mi esposa, mi cuñada, mi prima, de todo un poco, de Costa Rica, aquí está con nosotros. Bienvenida Ingrid una vez más, gloria al Señor, amén, aleluya, gloria a Dios. No es primera vez, por eso no le doy la bienvenida por primera vez, ya he estado varias veces acá, así que, pero siempre es bienvenida. En el libro de Colosenses, capítulo número 1, por favor, Colosenses capítulo 1, donde vamos a tener nuestra enseñanza de esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Cuando lo tenga dice: lo tengo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer comenzando en el versículo 12, 13 y 14, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Señor, estamos aquí delante de ti, queriendo aprender estas verdades tan preciosas, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Maestro por excelencia, que es tu Espíritu, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones en esta noche. Necesitamos revelación de parte tuya, entendimiento pleno en estas verdades. Queremos salir de aquí edificados, y yo me pongo en tus manos para que me uses y pueda yo ser ese canal de bendición para edificar a tu pueblo esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Bendito Dios. En esta noche quiero continuar lo que hemos estado hablando durante varias semanas bajo el título base, entendiendo nuestra vida en Cristo. Pero aquí hemos desarrollado varios subtópicos, y uno de ellos fue que en Cristo tenemos redención. En Cristo podemos decir somos redimidos. Aleluya. Y realmente este pasaje de Colosenses quise leerlo desde el versículo 12, porque estamos en vísperas del Día de Acción de Gracia. Y muchas veces hemos estado atravesando por diferentes situaciones que no son las mejores, adversidades, problemas, y se nos hace difícil, si nos guiamos por nuestra carne, de poder dar gracias a Dios. Porque muchos dicen: bueno, ¿yo de qué voy a dar gracias a Dios? Bueno, este pasaje me dice a mí que cada verdadero creyente siempre tiene un motivo para darle gracias a Dios. Y allí dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre. Con gozo, no con tristeza, no con ese sentimiento de que, ay, bueno, tengo que darle gracias, pero no tengo ganas. No, con gozo. Con gozo, dando gracias al Padre, porque dice, nos hizo aptos. La palabra aptos significa capaces. Capaces. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Hemos sido liberados, dice el versículo 13, que el cual, el Dios, el Padre, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados o la remisión de pecados. Y yo he enfatizado eso en esta serie de enseñanzas que hemos estado tratando. Pero vamos a poner esto en perspectiva,
Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha librado de la potestad de Satanás. La potestad de las tinieblas es la autoridad de Satanás. Esos son términos sinónimos. Potestad de las tinieblas, potestad de Satanás, significa lo mismo. Y eso lo hemos mirado en sesiones anteriores. Quiere decir que Dios me ha librado a mí de la autoridad del diablo. Lo cual quiere decir que el diablo ya no tiene dominio sobre mi persona jamás. Aleluya. Y si tú estás en Cristo, lo mismo pasa contigo. Si Satanás ha perdido su poder sobre tu vida, porque tú has sido redimido, porque tú has sido liberado de la potestad de Satanás y has sido trasladado al reino del Hijo amado de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Hemos sido cambiados de lugar. Y cuando dice la Biblia que nos ha redimido, y en esa redención tenemos perdón de pecado, la palabra perdón significa remisión, remisión de pecado. Y la palabra remisión significa borrón y cuenta nueva. No quiere decir que Dios ha cubierto nuestros pecados, que ahí están, pero Él los cubrió. No, 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 no. La sangre de Cristo los quitó, los arrancó, los sacó de nuestro espíritu y puso vida nueva en nuestro espíritu. Eso es precioso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora hemos mirado también, bueno, dicho sea de paso, tenemos entonces una razón muy valiosa para dar gracias a Dios. ¿Ah? O sea que tú tienes mucho o poco, o sea que estás atravesando por algún tipo de crisis en tu vida, pero tienes esta verdad de Dios. Que Él te ha liberado de la potestad de Satanás y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tú eres redimido. La palabra significa liberado, comprado, con precio muy grande. Y ese precio fue la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, la segunda cosa que nosotros hemos recibido y en esta vida nueva en Cristo es que en Cristo no solamente somos redimidos, sino hemos sido hechos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Esto es algo que muchas veces no podemos entender plenamente, pero el término significa que realmente Dios en Cristo nos ha puesto en la posición donde Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Donde Él nos da la habilidad de poder entrar a su presencia sin sentido de culpa, sin sentido de condenación, sin sentido de temor. Sí, el trono de Dios ha sido hecho el trono de la gracia, para que nosotros nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia y alcancemos misericordia si es que hemos fallado, y alcancemos gracia, favor, para el momento de necesidad que podamos estar atravesando. Amén. Eso es precioso. Sí, no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer, no hay ningún mérito que yo pueda ganarme para entrar a la presencia de Dios. Como Brian estaba diciendo unos momentos atrás cuando cantamos esa canción preciosa que describe el amor de Dios. No hay nada que tú pudieses haber hecho o puedas hacer para poder ganarte el favor de Dios, para poder entrar a su presencia en virtud de lo que tú has logrado. No, 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 no. Es imposible. Pero el Señor ha abierto el camino a su presencia a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz. Y ahora tú y yo podemos tomar ventaja de esa bendición y entrar a la presencia de Dios. Y cuando el enemigo trata de acusarnos, decir: no, diablo. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que me declara justo a mí. Si Dios te declara justo a ti, ¿quién tiene el poder de acusarte delante de Dios? El diablo es el acusador, sí, es perfecto. Él acusa a los hermanos de día y noche, dice la Biblia. Pero Jesús es nuestro abogado y Él nos defiende. Aleluya. Sí, la Biblia dice: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es el justo y Él nunca pierde su posición de justicia. Y su justicia garantiza la nuestra. Oh, eso es precioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, en esta redención ha sido hecho posible que podamos nosotros tener una experiencia de nuevo nacimiento delante de Dios. Y es aquí el tercer beneficio que Dios nos da en Cristo, y que entendiendo esta vida en Cristo cambia la perspectiva de nuestra vida. En Cristo somos hechos una nueva creación. Una nueva creación. Yo he puesto por título a esta enseñanza de esta noche específicamente: viviendo la realidad de la nueva creación. Viviendo la realidad. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque desafortunadamente la mayoría de los creyentes cristianos no entiende lo que somos en Cristo, y por lo tanto no puede vivir de acuerdo a eso. Y viven totalmente o completamente en temor, bajo condenación, sintiéndose culpables, y realmente no pueden disfrutar la vida cristiana plenamente, ni pueden ser testimonio a otros de lo que Cristo hace en el corazón. ¿Estoy siendo claro? Note que el versículo 12, una vez más, de este Colosenses 1 dice: con gozo dando gracias al Padre. Con gozo. Un creyente no puede experimentar ese gozo en la gratitud a Dios hasta que no comprende estas verdades. Cuando esto llena tu vida, cuando esto se mete en tu sangre, no hay manera que tú puedas evitar de tener gozo. Aleluya. Aunque quieras obligarte a ti mismo a estar triste, no puedes. Aunque tú digas: este día voy a estar triste. Pero cuando tú empiezas a meditar en todo esto que yo te estoy enseñando, no pasan 5 minutos sin que tú dejes de estar triste y empieces a experimentar el gozo del Señor en tu vida. ¿Sabes una cosa? Que el enemigo está derrotado en nuestra vida por lo que Cristo hizo. Pero cuando nosotros le damos lugar a Él a través de nuestra ignorancia o desobediencia, Él entonces toma ventaja y trata de opacar el gozo que Dios nos ha dado. Si Él puede robar el gozo de tu corazón, Él puede robarte cualquier cosa. Pero si Él no puede robarte tu gozo, Él no puede robarte nada. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que si estás atravesando por una situación difícil en este día, esta noche, medita en estas verdades y deja que el gozo del Señor comience a fluir. Y comienza a ser agradecido con Dios. No por lo que estás pasando. Lo que estás pasando no tiene que ver nada con Dios. Dios no es el que nos manda calamidades. Dios no es el que nos envía desastres y problemas. No. La Biblia dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es el enemigo el autor de las calamidades y problemas y desastres en nuestra vida. Pero Dios es capaz de tornar esas cosas tan desastrosas para que su gloria se manifieste. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestro corazón en su palabra. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Como José dijo a sus hermanos: lo que ustedes quisieron hacer mal para mí, pensaron mal para conmigo, Dios pensó bien. Dios lo tornó para bien. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. El diablo quiere venir a destruirnos y busca circunstancias y situaciones, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios y comenzamos a mirar en estas verdades, Dios torna esas cosas para bien, para que su nombre sea glorificado. Y el que sale avergonzado es Satanás. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, en la Biblia dice: el que en Él creyere, en el que creyere en Jesucristo, nunca será avergonzado. O sea, cuando tú estás enfrentando un reto cada día, no permitas que el diablo te avergüence. Avergüénzalo tú a él. ¿Cómo tú lo haces? Poniendo tu confianza en el Señor. Diablo, yo sé a quien yo he creído. Esos son dardos que tú me mandas, pero yo sé a quien he creído y yo he puesto un escudo delante de mí. La presencia del Señor es escudo alrededor de mí. El favor de Dios me rodea como un escudo. Y tú apagas esos dardos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, aleluya, bendito Dios. Sí, porque el hecho de que somos la justicia de Dios
nos imparte la bendición de que ahora, en lugar de ser esclavos del adversario, somos amos de él. Estamos en control sobre él. Él no está en control sobre nosotros. Él ya no tiene potestad, a menos que nosotros se la demos. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Eso me dice a mí que yo tengo el control sobre el enemigo. Yo puedo darle lugar. Dar lugar significa darle espacio en mi vida, darle territorio en mi vida, a través de diferentes situaciones: rencor, resentimiento, amargura, incredulidad, indiferencia, ansiedad, temor. Yo le doy entrada, yo le doy espacio en mi vida, y entonces él viene a destruirme. Pero si yo no le doy espacio, él no tiene ningún derecho a poner su dedo, no su mano, su dedo sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es poderoso. Eso es lo que ser la justicia de Dios significa. Pero más que eso todavía, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y la semana pasada yo mencioné que Cristo es la cabeza de esta nueva creación. Cuando leemos allí, por ejemplo, en el versículo 18, vamos a leer el 15 otra vez, porque a usted le gusta leer y a mí también. Dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, yo dije la semana pasada, y quiero enfatizarlo de nuevo, porque es un término teológico muy importante, que cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación, la palabra primogénito en nuestro idioma español, pues hace alusión al primero de varios. O sea, el primer hijo se le llama el primogénito, ¿correcto? Implica que hay un segundo hijo, un tercer hijo, un cuarto hijo. Cuando usamos ese término para aplicarlo a este versículo, el primogénito de toda creación, la primera interpretación que puede surgir a nuestra mente es que Cristo es el primer ser creado por Dios. Porque no. Porque dice Cristo, dice, Él es el primogénito de toda creación, pero eso me pone a mí a pensar. Entonces, Cristo es un ser creado. Así dicen los testigos de Jehová. Pero realmente Cristo no es un ser creado, Él es Dios. Y si Él es Dios, es el creador. Y el creador no puede ser un ser creado. A Él nadie lo creó. Él existe desde la eternidad. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación, Él no se está refiriendo a que es el primer ser creado por Dios. No. La palabra primogénito tiene un segundo significado, que es el que aplica aquí, de acuerdo al contexto y de acuerdo a otros contextos en la Biblia, que implica rango o preeminencia o autoridad. Y ese es el sentido que aplica aquí. Por ejemplo, si tú miras conmigo en el libro de los Salmos, Salmo 89, por favor. Y por eso ahora bajé la velocidad. Amén. Pues quiero que me entiendas bien este concepto. Si estamos creyendo en un Cristo creado, tenemos problemas. Él nació en Belén, del vientre de una virgen, pero esa fue su humanidad. Pero Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y como Dios, Él es el verbo que era en el principio con Dios, que era Dios y que es Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito Dios. Pero el Salmo 89 dice en el versículo 27. Vamos a leer también en el 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Sí, este salmo es un salmo que se llama mesiánico, que aun cuando es un salmo de David, pero David habló aquí proféticamente y él menciona aquí verdades que corresponden a Cristo como el Mesías, el descendiente de David. Y hay palabras aquí en este salmo que realmente no son referidas a David cuando él existió aquí en la tierra, sino que se refieren proféticamente a Cristo, al Mesías, a Jesús. Amén. Y dice acá,
Él me clamará, mi Padre eres tú. Está hablando cuando Dios pone a Jesús como Señor. Después que Él resucitó de entre los muertos, fue sentado a la diestra de Dios Padre. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí el significado de primogénito no es primero, sino el más importante, el de más rango, el de más autoridad, el de más prominencia y preeminencia, ¿sí? El más excelso de los reyes de la tierra. En ese significado es que la palabra primogénito se usa en Colosenses capítulo 1, verso 15. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el versículo 16 y 17 de Colosenses 1, Pablo explica lo que él significa cuando dice primogénito de toda creación. En este sentido de rango, de autoridad, de exaltación. Dice, porque en Él o por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que el versículo 16 y 17 amplifican el versículo 15. ¿Sí me está entendiendo? Y ahí es donde podemos entender que cuando alguien te dice, bueno, Jesús o Cristo es el primer ser creado por Dios, dice, no, Él es el creador. Él es el que ha hecho todo lo que existe. Él es el que ha creado todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no es un ser creado, Él es el creador. Él es el creador. Primogénito de toda creación significa el más exaltado o excelso en toda la creación, porque Él es el creador. Aleluya, aleluya. Ahora el versículo 18 que me interesa a mí esta noche es este. Dice, y Él es, hablando del mismo Cristo, el mismo Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Ahora te voy a dar la interpretación o la definición de la palabra cabeza en este pasaje en Colosenses 1:18, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La palabra cabeza, según diccionario bíblico, frecuentemente designa prominencia o autoridad. La palabra cabeza significa prominencia o autoridad. Cuando dice Él es la cabeza del cuerpo, quiere decir Él tiene prominencia sobre el cuerpo que es la iglesia, ¿ok? ¿Sí? En su rol como cabeza, dice este diccionario, Cristo capacita a la iglesia para crecer, para vivir en unidad, para nutrirla, cuidando a cada miembro y para darle fuerza para edificarse en amor. Otra definición dice, cabeza significa autoridad o dignidad, primer lugar. Cristo es el principio, la fuente, el origen. Él es el primogénito, el primero que resucitó de los muertos de una manera permanente. Él es el que abrió el camino para que otros sigan detrás de Él. Y en este sentido es importante, yo quiero hacer énfasis antes de avanzar. Yo esto me lo mencioné el martes pasado, pero entiendo que es un concepto muy complicado para algunos y necesita mucho énfasis. Una vez más, verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cuando habla cabeza del cuerpo, está hablando de que cabeza y cuerpo forman una unidad. Tú nunca hablas de tu cuerpo como algo separado de tu cabeza. Amén. O sea, nunca va a pasar que tú entres acá y yo no te vea cabeza y te pregunto por tu cabeza y tú me digas, se quedó en el carro descansando. No, cabeza y cuerpo es una unidad. Amén. Y cuando la Biblia usa a Cristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia, está usando un término figurativo para enseñarnos la unidad que hay entre Cristo y su iglesia. Amén.
La unidad es una unidad. Cristo y su iglesia. Ahora, este pasaje es interesante. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. Él que es el principio. Él es el principio de todo. Pero ahora, Él es el principio de la iglesia. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, allí fue el principio de la iglesia. La iglesia ha resucitado de entre los muertos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Amén. Él es el principio. Él es el principio. Y cuando Él resucitó entre los muertos, Él resucitó victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, victorioso sobre Satanás. Él resucitó para nunca más morir. La vida que Él recibió después de la muerte es vida eterna, es vida sin fin. Él es el primogénito en ese sentido de entre los muertos. El primero, ahora sí, aplica esta palabra, el primero y también el de más rango, pero el primero, porque es el primero que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado para nunca más morir. Él destruyó la muerte. Él destruyó al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Aleluya. La muerte entró como un intruso a esta tierra, a este mundo, cuando el primer hombre pecó. Aleluya. La muerte es la naturaleza del diablo mismo, que penetró el corazón, el espíritu del hombre. Quitó la vida, penetró, separó al hombre de Dios. Muerte espiritual, que conlleva muerte física con el tiempo y que lleva a muerte eterna, separación de Dios eternamente. Pero Cristo vino. Cristo vino y murió por nosotros. Y cuando Él murió, Él destruyó al que tenía el poder de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar 2 o 3 escrituras para reforzar esto que te estoy hablando. Si la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos toda palabra sea establecida, ¿no es cierto? Aleluya. Mira conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 1, hay 2 declaraciones allí que yo quiero que miremos. La primera está en el versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, mira la frase otra vez, de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mira el versículo 17. Cuando le vi, porque Juan vio, Jesús se reveló a él en su estado glorificado. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Estuve muerto. Estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. La palabra llaves habla de autoridad. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Jesús resucitó, Jesús tomó la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte. Ahora la tiene Él. Y Él dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 14. La Biblia habla de Jesús en su estado, cuando Él vino a esta tierra en naturaleza humana. Así que verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir. Destruir. La palabra destruir significa reducir a nada. Significa paralizar. No significa deshacer. No significa destruir, aniquilar. No. Para destruir o paralizar por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Note que Jesús, por medio de su muerte, destruyó, paralizó al que tenía el poder de la muerte. ¿Y quién era ese? El diablo. Ahí está claro. Ahí está claro. El diablo tenía el poder de la muerte, pero Jesús se lo quitó. Y ahora Jesús dice: yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Amén. Por eso dice la Biblia: el que cree en Él tiene vida eterna. No morirá eternamente, tiene vida eterna. El poder de la muerte ha sido roto. Y sí, un día vamos a morir físicamente, pero ese día que pase eso, tu espíritu y tu alma, inmediatamente saliendo de tu cuerpo, van a estar en la presencia del Señor para disfrutar de vida plena por toda una eternidad. Y eso implica que el poder de la muerte fue quitado. Porque el poder de la muerte era para llevarnos a la condenación eterna. Jesús quitó eso. Jesús quitó eso. Él destruyó al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Ahora mira otra escritura. Y cuando Él hizo eso es para librarnos del temor de la muerte. O sea, como creyentes no debemos tener temor de la muerte, ni temor alguno de nada. Porque el Señor venció. Ahora en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, otra escritura para apoyar esta declaración que acabo de hacer. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer el versículo 8 para leer el contexto. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 7 también. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué? Quitó la muerte. Quitó la muerte. ¿De dónde quitó la muerte? De tu espíritu. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Oh, aleluya. Tú y yo somos inmortales. Amén. Sí, Jesús quitó la muerte de nuestro espíritu. Estábamos muertos en pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando esa vida vino a nuestro espíritu, la muerte fue quitada. La muerte fue sacada de tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Esa es la razón por la cual, si Cristo viene ahora, tú y yo nos vamos con Él. Pero esa es la razón por la cual, si te mueres ahora, te dice: pastor, que se muera usted. Te vas con Él. Te vas con Él. No te vas con Él para recibir vida eterna cuando llegues al cielo. No, te vas con Él porque ya recibiste vida eterna. Y la vida eterna está en tu espíritu. Tu espíritu vive para siempre, ya. Bendito el nombre del Señor. Tu espíritu tiene vida eterna. Jesús dijo: el que cree tiene vida eterna. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Vamos a buscar esa escritura también. Ese es otro testigo que nos habla. Mira cuántos testigos te estoy dando. Juan capítulo 5, versículo 24. Y estas son palabras de Jesús mismo. Igual que Apocalipsis 1, son palabras de Jesús hablando a Juan. Esta palabra es palabra de Jesús hablando al pueblo donde Él estaba predicando en aquel momento. Pero aplica a cada persona que cree en Él. Juan capítulo 5, cuando lo tenga dice: lo tengo. Mira lo que dice, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene. Diga: yo tengo vida eterna. Aleluya. Cuando tú dices: yo tengo vida eterna con convicción, algo pasa dentro de ti. Algo tú sientes bonito aquí adentro. Yo tengo vida eterna.
Yo tengo vida eterna. ¿Sí? Y no vendrá condenación. No hay condenación para ti. Si tú tienes vida eterna, no hay condenación ya. Mas ha pasado de muerte a vida. No dice pasará de muerte a vida cuando salga de esta vida y vaya al cielo. No, no, ha pasado. En el momento que creíste en Jesús, en el momento que lo aceptaste en tu corazón, en el momento que oíste cuando el mensaje te fue predicado y tú creíste que Jesús es tu Salvador y tu Señor, en ese momento tú recibiste vida eterna. En ese momento tú fuiste libertado de la condenación. Fuiste pasado de muerte a vida. Eso me dice a mí que ya yo no estoy en el reino de muerte. Yo estoy ahora en el reino de vida. 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 Bendito el nombre del Señor. Otro testimonio más. Mira, primera de Juan capítulo 5. Me estoy picando ya. Aleluya. Primera de Juan 5 es otra escritura que es bueno meditar en ella porque me habla de quién yo soy. Entendiendo nuestra vida en Cristo. Ese es el tema principal de esta serie de enseñanza. Cuando yo entiendo mi vida en Cristo, cómo es, aleluya, eso cambia mi perspectiva o la perspectiva de mi vida. Esto comienza a poner en mi vida el sabor de Cristo. ¿Te acuerdas cómo te hablé la semana pasada? Y quizá termino con el mismo versículo que terminé la semana anterior. Primera de Juan, ¿ya lo encontraste? Capítulo 5. Mira lo que dice. Aleluya. Déjame que se me pegaron las páginas aquí. Ok, aquí está. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No nos va a dar, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Sí, lo dice varias veces, lo enfatiza. Dice, este es el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios. Que Él nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. Entonces yo debo vivir mi vida en esta tierra desde esa perspectiva. Cuando enfrento problemas, cuando enfrento tentaciones, cuando enfrento circunstancias adversas, cuando estoy en esos momentos difíciles que todo ser humano atraviesa en esta vida, en esta tierra, pensar, meditar, declarar, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo vida eterna. La vida de Cristo está en mí, porque Cristo es la vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Sabías eso? Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Vamos a leer otra escritura. Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo de vida se refiere a Jesús, Dios manifestado en carne. Porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Párale ahí un momentito. La vida fue manifestada. Note que dice la vida. La vida. Ya conmigo, la vida. Esto me dice a mí que la vida, esa frase, la vida, está hablando de una persona. La vida fue manifestada. La vida. Pero antes que fuera manifestada, existía la vida. En Él estaba la vida. En Cristo. No, vamos a leer completo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida.
El verbo de vida es Cristo, el verbo de Dios. Él se manifestó. Y Juan dice, nosotros lo vimos, lo tocamos. La vida fue manifestada. Y ahora nosotros testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Iglesia, oye esto. La frase estaba con el Padre habla de comunión con el Padre. Comunión íntima. La vida es comunión con el Padre. La vida, diga conmigo, la vida es comunión con el Padre Celestial. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú has recibido vida eterna, tú has recibido la vida, que es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tú y yo hemos sido levantados de la posición de pecadores, muertos espiritualmente, bajo la potestad de Satanás, a un nivel de liberación, en una posición donde ahora podemos vivir en comunión con el Padre Celestial. Porque estamos en Cristo. Y Cristo es la vida eterna. Y estamos ahora en la vida eterna. Estamos en esa posición. Jesús dijo esto, para no buscar, no ponerte más cargas buscando ahí en la Biblia. Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios te ha dado vida eterna. Dios te ha dado a ti la capacidad en tu espíritu de conocer al Padre, a Dios como el Dios único y verdadero, y tener comunión con Él y conocer a Jesucristo al que Él ha enviado. Tú y yo tenemos esa capacidad dentro de nosotros. El problema con nosotros es que caminamos en la carne y no en el espíritu. Y pensamos que caminar en el espíritu es caminar como mirando, como místicamente, como demasiado, como que parecemos seres raros. Pero no tiene nada que ver con parecer raro, ni aparentar. Simplemente es conocer que Cristo vive en nosotros, que tenemos vida eterna, que podemos tener comunión con el Padre. Sí, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela esta palabra para que conozcamos al Padre como Jesús lo conoció cuando Él estaba aquí en la tierra. Amén. Eso es ser una nueva creación. Cristo es cabeza de esta nueva creación. La nueva creación es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú y yo pertenecemos a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Aleluya. Somos nacidos de nuevo. Cuando valoramos eso y lo entendemos y permitimos al Espíritu de Dios darnos el entendimiento, mientras más vamos entendiendo estas verdades, más vamos experimentando la vida que hemos recibido. Menos posibilidad tiene el enemigo de conquistarnos, de vencernos, mucho menos de destruirnos. Porque nosotros estamos entendiendo quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es el tremendo privilegio de tener esta vida nueva en Cristo Jesús? Bendito el nombre del Señor. 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 Nota que Juan dice, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
os sea completo. Juan dice, yo estoy escribiéndole esto a ustedes para que vuestro gozo sea completo. Ustedes experimenten el gozo del Señor al saber que tenemos vida eterna. Somos nueva creación. Cristo es la cabeza de la nueva creación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y si Él es el primogénito, quiere decir que hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Y Romanos 8 nos dice que Cristo es el primogénito de muchos o de los hermanos. Somos hermanos de Él. Él es nuestro hermano mayor. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Pudiéramos estar hablando aquí 2 horas más sobre esto, pero el tiempo ya se acabó. Pero qué bueno que meditemos en esto en vísperas de acción de gracias este año. Y digamos, Padre, gracias. Porque todo esto que me has dado yo no lo merezco. Pero tú te fijaste en mí. Sin importarte quién yo era y lo que yo hice, tú me amaste. Tú me amaste con amor eterno. Tú me amaste con amor que yo no merecía. Y eso derrite mi corazón. Aleluya. Y eso derrite mi corazón. Porque el amor provoca amor. Sí, la Biblia dice, le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando entiendes que todo es amor de Dios hacia ti, eso provoca que tú le respondas a Él con amor. No porque te obligan, no porque tienes miedo que si no vives de esta manera o de aquella otra manera. No. Te nace, lo amas. Puedes decir en esta noche, yo amo al Señor. Porque Él me amó primero. Y Él me ha dado vida eterna. Y Él me ha hecho nueva criatura. Y Él me ha redimido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a darle gracias al Señor. Estos son palabras, iglesia, que a mí me transforman. A mí me tocan. Porque son palabras de vida eterna. Con razón Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices gracias, Señor? Oh, aleluya. Gracias, Señor, porque tú me amaste sin yo merecerlo. Tú te fijaste en mí. Tú pusiste tus ojos en mí y yo ni te conocía. Oh, Señor, gracias. Tu amor llena mi corazón en esta noche. Tu amor me inunda. Tu gracia es sublime. Oh, Padre, gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque tú nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tú nos has dado esta preciosa bendición. Aleluya. Oh, gracias porque nos has liberado de la potestad de las tinieblas. Satanás ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros, porque tú nos has cambiado, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. Padre, gracias, porque ahora tú nos has hecho nuevas criaturas. Tú nos has hecho la justicia de Dios en Cristo. Señor, ayúdanos a vivir la realidad de la nueva creación, a vivir la realidad de estas cosas tan preciosas que tú has puesto allí para que nosotros las disfrutemos. Oh, mi alma te alaba esta noche. Mi alma te alaba esta noche. Mi alma te alaba. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, independientemente de sus problemas o circunstancias adversas. Pero, Señor, que pueda nacer del corazón de ellos con gozo, darte gracias a ti, que tú eres el que has puesto tu mano sobre nosotros y nos has transformado y nos has dado la victoria.